Los 50 versículos más conocidos de la Biblia. Introducción. La Biblia es una fuente de inspiración, consuelo y guía para millones de personas, y en los 50 versículos más conocidos de la Biblia presenta los pasajes más destacados de la versión Reina Valera de 1909, explorando su significado, contexto y aplicación en la vida cotidiana. El versículo Juan 3:16 es considerado por muchos como el resumen del Evangelio, y revela la profundidad del amor de Dios y su plan de salvación para la humanidad, expresando el propósito redentor divino y la condición para recibir el don de la vida eterna, la fe en Jesucristo. El Salmo 23:1 establece una poderosa metáfora que ha consolado a creyentes durante milenios, describiendo el cuidado amoroso y la provisión constante de Dios hacia sus hijos, y David, quien fue pastor antes de ser rey, comprendía perfectamente la relación entre un pastor y sus ovejas. El versículo Filipenses 4:13, escrito por Pablo mientras estaba encarcelado, demuestra que la fortaleza espiritual trasciende las circunstancias físicas, y que con Cristo podemos enfrentar cualquier situación que Dios permita en nuestras vidas, sean adversidades o bendiciones. Versículos sobre la fortaleza y la esperanza. El versículo Romanos 8:28 ofrece consuelo al asegurar que Dios trabaja en todas las circunstancias para el beneficio de quienes le aman, y que incluso las adversidades serán transformadas por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas, según la relación personal con el Creador. El versículo Jeremías 29:11 revela que Dios tiene un conocimiento perfecto y personal de cada uno de nosotros y de nuestro futuro, y que sus planes están orientados hacia nuestro bienestar, no hacia nuestra destrucción, prometiendo un desenlace positivo que cumple nuestras esperanzas más profundas, como lo expresa en los 50 versículos más conocidos de la Biblia. Del mensaje originalmente dirigido a los israelitas exiliados en Babilonia, ofrece esperanza en medio de circunstancias difíciles y sigue recordándonos que Dios tiene planes buenos para nuestras vidas, incluso en momentos de incertidumbre. Versículos sobre la confianza y la guía divina. En los versículos como Proverbios 3:5 y 6 nos invitan a una confianza radical en Dios que trasciende nuestra comprensión humana, recordándonos que la verdadera sabiduría comienza reconociendo nuestras limitaciones y buscando la guía divina en cada aspecto de nuestras vidas. Isaías 41:10 ofrece 4 promesas divinas: presencia constante, fortaleza sobrenatural, ayuda infalible y sustento continuo, y fue dirigido originalmente a Israel, pero sigue siendo una fuente de consuelo para todos los creyentes que enfrentan situaciones difíciles. En Romanos 3:23 establece la universalidad del pecado, afirmando que toda la humanidad ha fallado en alcanzar el estándar perfecto de Dios, lo que crea la necesidad de un Salvador y prepara el terreno para la buena noticia de la redención. Salmo 119:105 describe la palabra de Dios como una lámpara que ilumina nuestros pasos inmediatos y una lumbrera que muestra la dirección general de nuestra vida, ofreciendo una visión más amplia del plan de Dios y guiándonos en un mundo de oscuridad moral y espiritual. Efesios 2:8 y 9 articula claramente la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe, afirmando que la salvación es un regalo inmerecido que proviene de la bondad de Dios, no de nuestros méritos, y que la fe es el medio por el cual recibimos este regalo, confiando en la obra de Cristo. Versículos sobre la gracia, la fe y el descanso espiritual. Los 50 versículos más conocidos de la Biblia destaca varios pasajes bíblicos importantes, comenzando con la idea de que la fe es un don de Dios, como lo enfatiza Pablo, lo que elimina cualquier base para la jactancia humana. El pasaje de Mateo 11:28 presenta la invitación compasiva de Jesús a aquellos que están trabajados y cargados, ofreciéndoles descanso espiritual y emocional, sin prometer eliminar todas las dificultades, sino proporcionar alivio a quienes acuden a Él. En Gálatas 2:20, Pablo describe la esencia de la vida cristiana como una identificación completa con Cristo, donde la vieja naturaleza es considerada muerta, permitiendo que la vida de Cristo se manifieste a través de los creyentes, gracias al sacrificio amoroso de Jesús. Juan 14:6 establece a Jesús como el camino exclusivo hacia Dios, la verdad y la vida, afirmando su papel como mediador entre Dios y la humanidad y estableciendo la singularidad del cristianismo. Versículos sobre la protección y la transformación en Cristo. El Salmo 46:1 presenta a Dios como nuestro refugio inexpugnable, ofreciendo protección completa contra las amenazas externas, y como una fuerza divina que nos sostiene cuando nuestras propias fuerzas fallan, proporcionando auxilio inmediato en las tribulaciones. En 2 Corintios 5:17,
Pablo describe la transformación radical que ocurre cuando una persona se une a Cristo por la fe, naciendo una nueva identidad espiritual con nuevos valores, propósitos y perspectivas, enfatizando que la conversión no es simplemente una mejora de la vida antigua, sino el nacimiento de una nueva criatura. Y finalmente, el Salmo 91, invita a habitar en el abrigo del Altísimo, haciendo de la presencia de Dios nuestra morada constante, y morar bajo la sombra del Omnipotente, que representa protección divina contra los ardores de las pruebas y tentaciones de la vida. El texto comienza con una descripción de la protección sobrenatural que Dios ofrece a aquellos que eligen vivir en íntima comunión con Él, destacando la supremacía y el poder ilimitado de Dios a través de títulos divinos como Altísimo y Omnipotente. Versículos sobre la vida eterna, la preocupación y la fe. En Romanos 6, 23, se establece que la paga del pecado es la muerte, pero Dios ofrece gratuitamente la vida eterna a través de una relación personal con Jesucristo, quien pagó el precio de nuestro pecado, lo que contrasta con la idea de que el pecado genera una retribución justa y merecida. En 1 Pedro 5, 7, se nos anima a entregar nuestras preocupaciones a Dios, ya que Él se preocupa por nosotros y tiene el poder y el deseo de cuidarnos, lo que nos permite transferir completamente la carga de la ansiedad a aquel que nos cuida. En Hebreos 11, 1, se define la fe como la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven, lo que nos proporciona evidencia convincente de realidades que no podemos percibir con nuestros sentidos físicos y nos da una base sólida para la esperanza. En 1 Juan 4, 8, se establece que Dios es amor y que conocerle genuinamente implica amar a otros, lo que se refleja en el sacrificio de Cristo, que es la máxima expresión del amor de Dios, y que aquel que no ama no conoce a Dios. En Salmos 37, 4, se nos anima a deleitarnos en Dios, lo que conduce a una transformación de nuestros deseos para alinearse con la voluntad divina, y como resultado, Dios concede las peticiones de nuestro corazón, estableciendo una relación causa-efecto entre el deleite en Dios y la concesión de nuestros deseos. Versículos sobre la salvación, la esperanza y la misión. Los 50 versículos más conocidos de la Biblia analiza varios pasajes bíblicos que destacan aspectos fundamentales de la fe cristiana, comenzando con Romanos 10, 9, que describe el camino a la salvación a través de la confesión verbal y la creencia interior en Jesús como Señor. En Romanos 10, 9, se enfatiza que la fe genuina se expresa públicamente y se arraiga en la creencia de que Dios levantó a Jesús de los muertos, lo que valida la obra redentora de Cristo y garantiza la justificación de los creyentes. Otro pasaje importante es Isaías 40, 31, que habla sobre la renovación de fuerzas a través de la esperanza en Jehová, prometiendo una revitalización sobrenatural y un fortalecimiento divino que permite a los creyentes perseverar y elevarse por encima de las circunstancias adversas. En la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20 es otro tema clave, donde Jesús manda a sus discípulos a ir a todas las naciones, bautizar a los creyentes, enseñar obediencia y promete su presencia constante, lo que proporciona el poder necesario para cumplir esta misión global. Y finalmente, en 2 Timoteo 1, 7, Pablo escribe a Timoteo recordándole que el Espíritu de Dios produce cualidades como el poder, el amor y la templanza, que contrastan directamente con el temor y son esenciales para el servicio y la conducta apropiada en el ministerio. En general, estos pasajes bíblicos resaltan la importancia de la fe, la esperanza, la obediencia y el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y ofrecen orientación y motivación para vivir una vida cristiana auténtica y efectiva. Versículos sobre la bondad de Dios, la resurrección y la sabiduría. Los 50 versículos más conocidos de la Biblia presenta varios versículos bíblicos que destacan diferentes aspectos de la fe y la relación con Dios, como la invitación a experimentar personalmente la bondad de Dios en Salmos 34, 8, donde se nos invita a gustar y ver que es bueno Jehová. En Juan 11, 25, Jesús se presenta como la resurrección y la vida, prometiendo que aquellos que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán, lo que muestra su poder sobre la muerte y su condición de fuente de la vida y la resurrección. En la carta de Santiago 1, 5 nos enseña que, si carecemos de sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien da abundantemente y sin reprochar, y nos asegura que la sabiduría divina nos será dada para navegar las dificultades de la vida con perspectiva divina. En Mateo 6, 33, Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiendo que todas nuestras necesidades serán satisfechas, lo que nos permite reordenar nuestras prioridades y confiar en la provisión de Dios. Y finalmente, en Isaías 53, 5, se describe el sufrimiento vicario del siervo,
quien fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, pero cuyo dolor tiene un propósito redentor, asumiendo el castigo que merecíamos y produciendo nuestra paz con Dios y sanidad espiritual. Versículo sobre el amor, el sufrimiento y la valentía. El pasaje describe el sufrimiento del Mesías y la obra expiatoria de Jesús en la cruz, donde cargó con nuestros pecados para ofrecernos salvación, y los cristianos ven en estas palabras una clara predicción de la obra de Jesús. En 1 Corintios 13, 4 al 7, Pablo describe el amor ágape, el amor divino que debe caracterizar a los creyentes, y que es una decisión activa que busca el bien del otro independientemente de los sentimientos o circunstancias, destacando cualidades positivas como la benignidad y la paciencia, y cualidades negativas como la falta de envidia y la ausencia de irritación. En Apocalipsis 21, 4, se describe el fin del sufrimiento, donde Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de los creyentes, y la muerte no será más, eliminando todas las fuentes de angustia humana y trayendo consuelo definitivo a todo dolor experimentado. En Josué 1, 9, Dios ordena la valentía y prohíbe el temor y el desánimo, y se establece que la base de la valentía no está en las capacidades humanas, sino la presencia constante de Dios, que nos acompaña en toda circunstancia, como se le dijo a Josué cuando asumió el liderazgo tras la muerte de Moisés. En Génesis 1, 1, se establece el principio fundamental de la cosmovisión bíblica, afirmando la existencia de Dios antes de toda creación, su poder creativo y la distinción entre el creador y lo creado, y se establece que Dios es trascendente y que el tiempo tiene un inicio. Versículos sobre la creación, la soberanía divina y la justicia. Los 50 versículos más conocidos de la Biblia presenta varios pasajes bíblicos que exploran la naturaleza de Dios y la relación humana con Él, comenzando con Salmo 139, 14, donde David expresa asombro ante la obra creadora de Dios, particularmente en la formación del ser humano. En Proverbios 16, 9, se establece un equilibrio entre la responsabilidad humana y la soberanía divina, destacando que los seres humanos tienen la capacidad de planificar y tomar decisiones, pero que Dios dirige el resultado de nuestros planes según su propósito soberano. Eclesiastés 3, 1 reflexiona sobre los ciclos y ritmos de la vida humana, reconociendo que hay momentos apropiados para diferentes experiencias y actividades, y que Dios establece los tiempos y sazones, invitándonos a aceptar las diferentes estaciones de la vida. En Miqueas 6, 8 ofrece una síntesis de la religión verdadera, destacando que Dios requiere que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente con Él, en lugar de rituales externos. Y finalmente, Hechos 4, 12 proclama la exclusividad de Cristo como Salvador, destacando que toda la humanidad necesita salvación y que sólo a través del nombre de Jesucristo podemos ser salvos, según la proclamación de Pedro ante el Sanedrín judío. En la declaración inicial afirma que la salvación se encuentra únicamente en la persona de Jesucristo, y no en sistemas filosóficos, esfuerzos morales o prácticas religiosas, destacando la importancia de la fe en él en un contexto de pluralismo religioso. Versículos sobre la misericordia, el fruto del Espíritu y el testimonio. El pasaje de Lamentaciones 3, 22 y 23, Misericordias nuevas, destaca la misericordia inagotable de Dios, que se renueva cada mañana, y la fidelidad de Dios, lo que proporciona esperanza en medio de la devastación y las circunstancias difíciles, como lo experimentó Jeremías en la devastación de Jerusalén. En Gálatas 5, 22 y 23, se describe el fruto del Espíritu, que incluye caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y se explica que estas cualidades son el resultado de la presencia y el trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El pasaje de Mateo 5, 16, Luz del mundo, llama a los seguidores de Jesús a ser visibles en su testimonio, viviendo de tal manera que sus acciones reflejen el carácter de Dios y dirijan la atención hacia Él, con el propósito ultimate de glorificar a Dios. En Hebreos 4, 12, se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, una fuerza dinámica y activa que produce cambios reales en quienes la reciben, y que puede penetrar más allá de las defensas externas, llegando a lo más profundo del ser humano, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y finalmente, el pasaje de Apocalipsis 3, 20, la invitación divina, presenta a Cristo tomando la iniciativa en la relación, acercándose a los seres humanos y solicitando entrada, y espera una respuesta individual y voluntaria, que implica escuchar su voz y abrir la puerta de la vida para recibirlo. Versículos sobre la comunión con Dios, la renovación mental y la obediencia.
En la sección Comunión íntima destaca la promesa de comunión personal y recíproca con Dios, donde la imagen de compartir una comida evoca intimidad, amistad y celebración, como se menciona en la cita: entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. En Romanos 12, 2, se enfatiza la importancia de la renovación mental y la transformación interior, donde el creyente debe resistir la presión de adaptarse a los patrones de pensamiento y conducta de una sociedad alejada de Dios, y en su lugar, reformarse por la renovación de su entendimiento para discernir la buena voluntad de Dios. En Santiago 1, 22, se advierte contra la ilusión de que el mero conocimiento de la verdad equivale a la obediencia, y se destaca la necesidad de aplicar la palabra de Dios en la vida cotidiana, ya que la verdadera espiritualidad se demuestra en acciones concretas, no solo en conocimiento teórico. En Colosenses 3, 23, Pablo eleva el trabajo cotidiano a un acto de adoración, transformando las tareas más mundanas en servicio a Dios, y enfatiza la importancia de hacer todo con excelencia y con una actitud interior de servicio al Señor, y no solo a los hombres. En Filipenses 4, 6-7, Pablo ofrece un antídoto divino para la ansiedad, que consiste en llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración agradecida, y promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y entendimientos en Cristo Jesús, lo que nos permite vivir sin ansiedad y con paz en medio de las dificultades. Versículo sobre la amistad, la revelación natural y la dependencia de Cristo. El texto describe varios versículos bíblicos importantes, comenzando con Proverbios 18, 24, que destaca la importancia de la amistad verdadera y el peligro de las amistades superficiales, enfatizando que la calidad de las amistades es más importante que la cantidad. En Salmos 19, 1, David escribe la revelación natural de Dios a través de su creación, donde los cielos y la expansión denuncian la obra de sus manos, proclamando la gloria de su Creador de manera universal y trascendiendo barreras lingüísticas y culturales. En Juan 15, 5, Jesús utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar la relación vital entre él y sus seguidores, enfatizando que los creyentes dependen de Cristo para su vitalidad espiritual y fructificación, y que sin él no pueden producir nada de valor espiritual. En Salmo 103, 8, David escribe el carácter de Dios como misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, enfatizando la compasión y paciencia de Dios hacia los seres humanos falibles, y revelando atributos fundamentales del carácter divino que aparecen repetidamente en la Escritura. Y finalmente, en Mateo 22, 37-39, Jesús enseña el gran mandamiento, que consiste en amar al Señor con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo, destacando la importancia de estos dos mandamientos como fundamentales para la relación con Dios y con los demás. En la sección comienza con la cita de Jesús sobre el segundo mandamiento más importante, que es amar al prójimo como a uno mismo, y que el amor a Dios debe involucrar todo nuestro ser, incluyendo emociones, voluntad e intelecto. Versículo sobre el amor al prójimo, la protección del corazón y el conflicto espiritual. El proverbio de Proverbios 4, 23 enfatiza la importancia de proteger nuestra vida interior, ya que el corazón es el centro de la personalidad y determina la calidad de nuestra vida, y se refiere a la fuente de nuestros pensamientos, decisiones y carácter. En Efesios 6, 12, Pablo describe la naturaleza del conflicto espiritual, que no es contra personas físicas, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en diferentes niveles de influencia y autoridad en el mundo, y se libra en el ámbito espiritual. En Apocalipsis 1, 8, Dios se identifica como el Alfa y la Omega, principio y fin, y se describe como el Todopoderoso, que existe antes del comienzo y permanecerá después del fin, y tiene el control completo del desenlace final de la historia humana. Y finalmente, en Lucas 6, 38, Jesús establece el principio de generosidad, que dice que nuestra generosidad determina lo que recibiremos, y que debemos dar con medida buena, apretada, remecida y rebosando, para recibir lo mismo en retorno. En la descripción de la medida buena, apretada, remecida y rebosando se utiliza para ilustrar la generosidad de los vendedores en el mercado antiguo, donde llenaban completamente las medidas de grano y las sacudían para que cupiera más, y luego añadían hasta que rebosara. Versículo sobre la generosidad, el valor y la presencia constante de Dios. El versículo de Deuteronomio 31, 6 es una exhortación al valor y la confianza, donde Moisés dirige a Israel antes de entrar a la tierra prometida, y les dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Lo que se convierte en una promesa de presencia constante de Dios.
La base del valor no está en la fuerza propia, sino la presencia constante de Dios, y la promesa final de no ser dejado ni desamparado ha consolado a creyentes a lo largo de los siglos cuando enfrentan circunstancias intimidantes. En los 50 versículos mencionados en los 50 versículos más conocidos de la Biblia representan solo una fracción de la riqueza espiritual contenida en las Escrituras, y han proporcionado consuelo, dirección, esperanza y sabiduría para la vida cotidiana a lo largo de los siglos. En la Biblia es una narrativa coherente que revela el carácter de Dios y su plan redentor para la humanidad, y cuando se entienden y se aplican con fidelidad, estos versículos tienen el poder de transformar vidas y comunidades enteras. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025